¿no? Es por eso que nosotros, cuando se dieron en el marco del acuerdo comercial, por ejemplo, decretos, ¿no?, legislativos como el 1023 que crea, ¿no?, el servicio civil, ¿no?, el 1024 que crea el cuerpo de gerentes, el 1025 que ve lo relacionado a la capacitación y a las evaluaciones, y el 1026 que ve lo relacionado, ¿no?, a la descentralización en los gobiernos locales y regionales, ¿no?, y el 1057 que veía casa. Nosotros nos opusimos. ¿Por qué? Porque se da en el marco de ¿qué? Se da en el marco de un acuerdo comercial, como que si el trabajo fuera una mercancía, y nosotros consideramos que el trabajo es un derecho humano. Por eso es que desarrollamos una serie de acciones afín, no solamente como confederación, sino que se sumaron muchos intelectuales, muchos expertos, muchos especialistas en el tema, ¿no?, de la administración pública, ¿no? Y muchos parlamentarios que ahora están en el gobierno, por ejemplo, señalaban de que estos decretos legislativos eran inconstitucionales, ¿no? Y ahí esto nosotros lo podemos ver en su accionar que han tenido durante el periodo en el que no eran gobierno. Continuamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de defender, ¿no?, como trabajadores del sector público? Nosotros creemos, por ejemplo, que la 276 no es lo máximo de repente para los trabajadores en relación a empleo público, pero tiene algo fundamental, que son los principios. Y miren, uno de los principios es la igualdad de oportunidades. Nosotros nos ratificamos en esto, ¿no? No puede haber discriminación. Y esto está enlazado con el convenio 111 de la OIT. La estabilidad. Para que haya carrera, ¿no?, y progresiva, tiene que haber estabilidad, pues. De lo contrario, no habría carrera. Pero ¿qué sucede? De que nosotros hemos encontrado planteamientos de que en el sector público no debe de haber estabilidad. Y cuando nos hablan y les preguntamos por qué, porque ellos simplemente se centran en lo que es la estabilidad en el puesto de trabajo. Y tal como está señalado, estos principios va más allá. No solamente es estabilidad en el puesto de trabajo, sino en todo sentido, ¿no? Desde remunerativa, como a veces decimos, hasta emocional, ¿no? Y en ese marco hay que entender este principio. Y por eso que nosotros defendemos estos principios alcanzados ya a través de la ley y que los tenemos los trabajadores al día de hoy. ¿Qué otro principio? Garantía del nivel adquirido, ¿no? Si ustedes ven la ley marco del empleo público, no hay esa garantía, ¿no? Uno puede incluso, ¿no?, estar en un determinado momento, en un determinado nivel, pero por razones presupuestales podemos pasar a otro nivel, no ascendente, sino descendente. Y esas son las cuestiones por qué nosotros nos ratificamos y seguimos señalando de que estos principios que hemos alcanzado hay que defenderlos. ¿Qué más? Retribución justa y equitativa, regulada por un sistema único, homologado. ¿Qué tenemos el día de hoy? Diferentes regímenes laborales, ¿no? Un sistema no único, sino variado, ¿no? Y yo creo, ¿no?, y consideramos los integrantes y las bases de nuestra organización de que debemos de tener un sistema remunerado único, ¿no? Entonces en eso nos mantenemos nosotros y es porque nosotros decimos cualquier cambio que haya en el empleo público se debe de dar sobre la base de los derechos alcanzados y sobre las normas vigentes al día de hoy. Una de ellas es la 276 y que tiene principio. Continuamos. ¿Cuál es la situación actualmente? Bueno, somos trabajadores y sabemos cuál es la situación, ¿no? Pero no hay datos precisos, ¿no? La información es muy débil, muy precaria que existe en el sector público, ¿no? De las instituciones que la deberían de tener. No sabemos ni cuántos somos, ¿no? Pero por ahí se dice, por ejemplo, que llegamos estos datos hasta el 2010. Estos datos han sido elaborados por el mismo Ministerio de Trabajo, que es una de las instituciones que también maneja cifras, ¿no? Lo que vemos es, en primer lugar, de que en el aparato del Estado hay un crecimiento en número de trabajadores, ¿eh?, y también en número de instituciones en estos últimos años, ¿no? En el 2003 eran 993, en el 2005 1.056.000 y en el 2010 ya andábamos sobre 1.346.000. O sea, el sector público, ¿no?, es dinámico, ¿no?, y su personal es importante como porcentaje dentro de la PEA. ¿Qué otro dato nos puede señalar estos gráficos? Por ejemplo, lo que ustedes tienen en relación al decreto legislativo 276, ¿no? Dice que somos alrededor de 145.870.
878, ¿no? Luego tenemos a los trabajadores que están en el régimen laboral 728, nos da una cifra de 41.172, ¿no? Y hay otros trabajadores que tienen su propia ley, como los diplomáticos, 675, los docentes que andan sobre 531, creo que dice ahí, está un poquito, ¿no? Que no veo bien. En todo caso, ¿no? Esta es la realidad, ¿no? Del número de personal que existen. Los profesionales de salud, 41.000, los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre 146.000, CAS, sobre 120.000. Vuelvo a repetir, estos datos no nos dicen mucho, porque si ustedes le preguntan economía sobre estos datos, ¿no? estadísticos, tienen una cifra. Servir también maneja otra cifra, ¿no? En todo caso, este es un dato del Ministerio de Trabajo. ¿Qué más? Tenemos acá los grupos ocupacionales. Acá también se nos ha hablado del tipo de grupos ocupacionales que lo vamos a tratar posteriormente. Profesionales técnicos auxiliares, ¿no? Esto de acuerdo a la 276, ¿no? Y se sigue manteniendo hasta el día de hoy. Aunque en algunos sectores ya los cambios están dados, ¿no? Por ejemplo, el sector educación, ¿no? Les aplican, porque está vigente, la ley del empleo público, ¿no? Donde se habló los grupos, ¿no? Ocupacionales que nos ha señalado el señor Becerril, ¿no? Como que el grupo de apoyo es la sumatoria de técnicos y profesionales, ¿no? Auxiliares y técnicos, ¿no? El grupo de apoyo, ¿no? Luego los profesionales y luego los funcionarios y directivos. Bueno, continuamos. Si no, no va a ganar la hora. Es importante también aquí señalar lo siguiente. Miren, nosotros tenemos que cruzar muchas cosas, por eso yo decía, en 20 minutos poquísimo podemos decir. Pero voy a hacer unas pinceladas sobre lo que nos interesa para ver por qué nosotros estamos en un planteamiento diferenciado a lo que muchas veces se nos presenta por parte de las entidades gubernamentales. El presupuesto público, ¿no? No podemos hablar de una ley, ¿no? Si no hablamos cuánto cuesta esa ley, ¿no? O sea, ¿qué se requiere, ¿no? En economía para implementar una nueva ley? Miren, nosotros desde el año 93, a través de este decreto ley 25.986, ¿no? Las leyes de presupuesto han tenido una serie de limitantes, ¿no? Que fundamentalmente está relacionado a los nombramientos, reasignaciones de personal, celebrar nuevos contratos, recategorizar, modificar plazas, ¿no? Incrementar remuneraciones, acordar reajustes de beneficios sociales, entre otros, ¿no? Eso ustedes saben que dentro del marco de la austeridad, de repente que vivía nuestro país, ante una situación de crisis económica, era válido. Pero al día de hoy, nosotros consideramos que ya esto, ¿no? Debe tener otro tratamiento. Pero ahí está, ¿no? La del 2012 repite, ¿no? Lo que hace casi, ¿no? 19 años, ¿no? Está sucediendo en el sector público. Continuamos. Bueno, ¿cómo están los presupuestos, ¿no? Aquí hay compañeros de provincias, de departamentos, ¿no? A nivel descentralizado. ¿Cómo están sus recursos, ¿no? ¿Cómo se alimentan estos gobiernos del sector público en la región? Está sobre la base, en primer lugar, que ha crecido. Entre el 2008 al 2011 hay un crecimiento, como ustedes ven. Y está sobre la base de lo que se denomina los recursos ordinarios, ¿no? Y luego siguen los recursos directamente recaudados, ¿no? Luego tienen los recursos de crédito, otros, los canos y participaciones, que es importante también, y fondo común, ¿no? Señalo esto porque sería, creo, cuando hablamos de una nueva ley, ¿no? O de algo diferente a lo que tenemos, darle una mirada y ver las cosas integralmente, ¿no? Tenemos un presupuesto que sí crece, pero ahora hay que ver en qué crece, ¿no? Y ese es tema de otro debate. Y cómo también el presupuesto está descentralizado y sobre qué base no tiene su fuente de recaudación. Continuamos. Mira, acá tenemos algo que es muy importante, darle también otra mirada. La Constitución, ¿no? Mire que estamos hablando en este periodo de gobierno de que haya una reforma constitucional o haya una nueva constitución, ¿no?
Pero vamos a darle una mirada a lo que es la función pública. Si ustedes ven la Constitución del año 79 y la comparan con la del año 93, van a encontrar no mucha diferencia. Es lo mismo, textualmente casi lo mismo. Miren el artículo 61 y luego vean el artículo 42. Dice que se reconocen los derechos de sindicalización y huelga de los servidores públicos, ¿no? Por eso es que muchas veces vemos que la negociación colectiva como que está vetada para los trabajadores cuando la demandan, ¿no? ¿Por qué? Porque no parece. ¿No? Los trabajadores que a través del Tribunal Constitucional tuvimos que accionar sobre esto y dijeron, ¿no?, los miembros del Tribunal Constitucional, de que la negociación va para los trabajadores del sector público, ¿no? Pero acá lo omitieron. Y lo omitieron en, ¿no?, el periodo de la Constitución del 79 y en la Constitución del 93. Continúo. ¿Cuáles son los problemas? Mira, aquí hay algunos datos importantes, ¿no? Sobre el total de empleados públicos, ya más o menos hemos visto, ¿no?, que la mayor parte, ustedes van a ver en el color plomo, que son trabajadores, ¿no?, de la 276, y el color naranja son 728. Si son mayoría los de la 276, la mayor parte, ¿no?, en los grupos ocupacionales son del régimen, entonces, 276, del régimen de carrera pública, ¿no? Y como vemos, pues, de las 728, el número es menor y por lo tanto en los grupos ocupacionales, pues, su presencia también, pues, es efectivamente menor, ¿no? Este es uno de los primeros problemas, ¿no? Porque tenemos en un mismo grupo ocupacional trabajadores con remuneraciones diferenciadas, ¿no?, y con derechos también diferenciados, ¿no?, lo cual no debe de ser así. Y este es uno de los primeros problemas. Sigamos. ¿Qué dice? Este es un cuadro de mismo servir. Mire, dice, ¿cuál es uno de los problemas del sector público? Y señala, ¿no? Por ejemplo, entre otros, lista de reincorporados, ¿no?, que ese ha sido uno de los problemas. Ustedes saben de que en el ajuste estructural hubieron despedidos, ¿no?, por parte de esta dictadura cívica, militar, y nosotros accionamos, ¿no?, a través de la lucha pudimos de una u otra manera tener una ley y que nos llevó a reincorporarnos. Y digo nos llevó porque soy parte, ¿no?, de uno de estos listados. Pero este es uno de los grandes problemas. Dice que hay, ¿no?, reincorporados, ¿no?, que impiden, ¿no?, buenas prácticas, seguro, en el trabajo. Otro de los problemas, prohibiciones presupuestales, ¿no?, en lo que se refiere a ingresos, ascensos, concursos, ¿no? Eso desalienta, dice, la permanencia de buenos trabajadores, ¿no? Los que estamos en la administración pública no somos buenos trabajadores, lo cual es preocupante, ¿no? Así como está el cuadro. Exceso de sanciones y deficiente sistema de control de gestión, ¿no? Paralizan la toma de decisiones, ¿no? Excesivas sanciones, ¿no? Mucho trámite, ¿no?, que no permiten, ¿no?, rápidamente, de repente, determinar qué le podemos aplicar a quien incurra de repente en alguna de las faltas. Otra, estabilidad normativa, no existe, dice, ¿no? Impide lo que hace imprescindible, no prescindible, de personal ineficiente e inmoral, ¿no? Existe entonces en la administración pública personal ineficiente, inmoral, ¿no? Y eso es producto de ¿qué? De la normatividad judicial, ¿no?, o jurídica. Continúo. A ver, ¿pero qué es el servicio civil al final? Esta es una de las cosas, sí, gracias, que debería de servir para entrar en el debate, ¿no? Hay dos conceptos, ¿no? Desde el ángulo institucional, ¿no?, y desde el ángulo instrumental, ¿no? Desde el ángulo institucional está referido, ¿no?, cuando hablamos del servicio civil, al conjunto de reglas que garantizan la profesionalidad y objetividad de los funcionarios públicos. O sea, reglas que garantizan, ¿no?, la profesionalidad. Y cuando hablamos, ¿no?, de servicio civil en el sentido instrumental, estamos hablando del conjunto de políticas y técnicas de gestión, ¿no? Y esto es lo que, cuando le pregunté a los compañeros organizadores, pues hay que hablar sobre el servicio civil, ya
Pero ¿cómo entendemos el servicio civil? Y muchas veces nos quedamos solamente en